Okay, buenos días. Aquí también los presentes en la sala. Para los que no me conocen, Fabiola Ortúzar, bueno, qué mejor ya presentación que nos dieron nuestros directores. Veo caras nuevas y bueno, agradecida que también a nivel nacional estén conectados en interés de colocarle un ladrillito más al conocimiento y que les sirva de una herramienta para futuros productos, que es lo más importante. Fíjense, ¿qué nos lleva a la inquietud de darles este agregado de información que es sobre cómo redactar artículos científicos o un manuscrito científico? Yo siempre hablo de manuscrito científico porque hasta que no esté publicado no le podemos decir artículo, ¿ya? Ustedes siempre llevan en la cabeza que antes de ser publicado se llama manuscrito, porque el manuscrito aguanta todo, aguanta el error, aguanta el que me lean 3 o 4 personas y te diga no lo entiendo, búscalo por este lado, añádele esto, y desde la perspectiva y la prenoción que tenga quien te lea, te va a decir lo que tienes que añadir. También hay un quien te lea, como es un amigo, un par de tu formación o un árbitro. Entonces mejor antes de pasar al árbitro me lea mi amigo, mi profesor, a ver si se entiende, ¿ok? Ese a ver si se entiende es un poco lo que muchas de la comunidad que se está formando para proyectos de investigación o para un producto de investigación que se llama, voy a decirlo de esta manera, necesito presentar un artículo porque estoy haciendo un doctorado o porque la maestría me lo pidió o porque es una condición para poder escalar. Bueno, en esa premura se olvidan de que hay unos imperativos atrás. Primero porque yo nunca he leído artículos científicos. Y para yo poder iniciarme en esta rama tengo que leer artículos científicos. Entonces, creo que nosotros en la dinámica de esto es que tenemos un día, tenemos 3 sesiones. Una primera sesión un poco los voy a contextualizar, una segunda sección es que los voy a describir y una tercera sección es que vamos a ir un poquito a la práctica, ¿ya? Entonces, empezamos con nuestra primera, lo llamamos estructura lingüística, porque en verdad un manuscrito es una estructura lingüística, es parte de una manifestación de un grupo de contenidos conceptuales que usted tiene que poner a relucir en ese papel. Y ya dije por qué se llama manuscrito científico y no lo llamo artículo científico. Vamos con la primera, por favor. Disculpen la interrupción, nuestros escuchas afuera. Les decía que una de las bases importantes es reflexionar de dónde viene el ejercicio de la escritura y qué elementos nosotros tenemos que considerar al momento de sentarnos y decir voy a escribir un manuscrito, ¿no? Les decía que Sapir-Whorf es uno de los lingüistas que creo yo que ha tenido un buen pronunciamiento con respecto a esto, en relación pensamiento-lenguaje. Un poco cuando uno dice, Dios mío, ¿cómo yo voy a organizar lo que tengo en la cabeza y lo voy a reflejar en un papel? Esos elementos que salen allí inciden, porque Sapir nos dice que propone que nuestra percepción y forma de pensar viene determinado por el propio idioma. Segundo, la estructura de nuestro lenguaje hace que tendamos a utilizar unas estructuras estratégicas interpretativas concretas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si yo soy, y lo utilizo con si lo han leído, ¿no? El artículo de nuestro tecnólogo sobre el procesamiento de los cocos, del aceite de coco. Él está utilizando unas palabras que son concretas de su práctica, pero que no son traducibles ni por una Real Academia. Ojo con esto. Entonces, ¿cuál es lo propio? Mi proceso, cómo lo describo con las palabras que desde la experiencia o lo empírico estoy construyendo para poder reflejarlo en el papel. No hay que ser tímido en esto, porque es mi experiencia la que va a traducir en el papel esas categorías o esas nociones que yo estoy poniendo en práctica para construir determinado producto. Más específico aún, son aquellos que escriben desde la disciplina científica dura, los químicos, los físicos, entonces caen en tecnicismos, y esos tecnicismos a veces están alejados de la realidad de quien los lee. ¿Y quiénes son los que los leen? La revista te va a decir, esta revista está dirigida a un público específico que se llaman químicos. Las revistas de educación que dicen
que estoy escribiendo artículos que tienen que ver con educación pedagógica, cómo enseñar la química a los niños, pues esta revista está dirigida al público específico docente, indicando que específicamente mi área de conocimiento y mi dominio es la docencia química. Pero capaz en ese recorrido entre la docencia y la química utilizo elementos que son traducibles solamente para determinado público. Cuando digo determinado público es que yo hablo de procesos cognitivos, la cognición, la paracognición, la metacognición, lo que ustedes quieran colocar, siempre y cuando está fundamentado con un autor. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero eso significa estrategias interpretativas concretas. No me tengo que ir por las ramas, porque en el momento que me voy por las ramas me disperso. Y mi idea de lo que quiero expresar termina siendo otra cosa menos lo que yo quiero. Pero el lenguaje y pensamiento irían de la mano. Según la hipótesis, nuestro pensamiento y conocimiento del mundo está determinado por nuestro lenguaje, siendo imposible conocer conceptos que no estuvieran incluidos. Un ejemplo, como antropóloga les digo, un esquimal, le dicen a un esquimal, le dice, mire, usted talla madera, sí, cómo no, tálleme allí un hacha. Y él va a hacer la cabeza y va a decir, ya va, ¿qué? ¿Un hacha? Y él está hablando el mismo idioma. No, es que el referente no está. No va a construir nunca porque el referente simbólico no está. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que buscar la manera de traducir mi experiencia para que lo entienda el otro. Y eso nosotros los lingüistas lo llamamos traducibilidad. Y cuando yo logro la traducibilidad, es decir, acomodo las nociones para que lo entienda el otro, más descriptivo, bien. Más interpretativo, bien. Pero me das todas las herramientas concretas que tú tienes en tu estrategia de lenguaje para poder que ese mensaje llegue bien y se comprenda. Y esa es la idea, la comprensión. Y yo diría y le sumaría la aprehensión. Vamos a la... pero no lo muevas todavía. Fíjense que ahí tenemos a personas que este dice 6 y este dice 9. Es de donde yo miro, tengo la interpretación. Tenemos otra figura, no, aquí hay 3, no, aquí hay 4, porque si tú le metes bien el ojo, hay 4 espacios. Es dependiendo de la postura que yo tenga para mirar el contenido. Por eso es bueno, estimados que tenemos aquí en nuestra autoridad, que vayan a congresos, que hagan seminarios, que se sienten a un contrario y les digan no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no te entiendo esto. Últimamente, de hace 10 años para acá, la academia no quiere pasar ese reto. Me gradué en doctorado, me aprobaron la tesis, pero ya chévere, me aprobaron la tesis. Y lo pasas y vas y llevas la tesis a una revista y le dices a la revista, acéptamelo porque no me lo aprobaron los tutores. No, señor, eso no es así. Eso no se baila así. Primero porque hay un grupo de árbitros que tiene otra postura para evaluar lo que tú estás escribiendo allí. Y los parámetros de evaluación y los criterios de evaluación son muy diferentes de una revista a una tesis doctoral o maestría, como ustedes lo quieren llamar. Pero ¿dónde es el ejercicio sabroso? En los seminarios, en los conversatorios, en los congresos, los foros, en donde yo me paro, llevo mi producto de tesis doctoral, genero un foro, genero un conversatorio en donde una persona me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. No es necesario que estés de acuerdo, porque para eso existe la universalidad. Pero dime por qué no estás de acuerdo. Bueno, porque no te entiendo, eso es muy diferente. No fuiste muy claro en expresar esta idea. Está bien, te la compro. Te sugiero que, muy bien, lo sumo. Nunca una crítica constructiva es un elemento para restar, sino para sumar. ¿Ok? Entonces, empecemos a sentarnos con un diferente que nos lea desde cualquier ámbito para poner en prueba lo que estamos escribiendo.
Ojo con esto, yo no estoy colocando en duda las tesis doctorales, estoy haciendo un ejemplo porque a veces me llegan a la misma revista, plácata, la tesis doctoral, yo, ¿qué es esto? No, esto es el artículo, ya va, tiene resumen, palabras clave, pero las palabras claves para ti, para tu tesis doctoral no son iguales para mi revista, ¿ok? Entonces, es un poco para los que escuchan también, ubicarlos en contexto de qué es lo que van a escribir en nada más y nada menos que 15 páginas, incluyendo la bibliografía. ¿Cuál va a ser tu capacidad de síntesis? ¿O cuál es tu intención de algún objetivo de la tesis doctoral que tú quieras explotarla más en el artículo o en el manuscrito? Y tenemos que evitar escribir como hablamos, que ese es otro nivel. No, aquí hay vicios de queísmo, repetición de ideas, de deísmo, no usan bien los conectores, eso es otra cosa. Les recomiendo que busquen una lista bien grande de conectores, yo se las puedo pasar. Y eso les ayuda mucho a conectar ideas, si quiero sumar, si quiero resaltar, si quiero llevarlo a otro nivel de discurso, hay conectores para eso. Pero lo importante acá es que se entienda que la ciencia no es ciencia si no se escribe. ¿Se acuerdan, para los que vieron, bueno, no los que tenemos aquí conectados, ¿se acuerdan cuando hablamos del origen de las publicaciones científicas, cómo comenzó? Con una cartica que le enviaba el científico al rey, unas carticas pequeñas, y le decía, vamos avanzando con esta investigación. Y ahí se hizo la concepción de seriada, es decir, el tiempo en que se hace una investigación, tú me tienes que reportar a mí el estatus y el movimiento. No, espera. Esa idea de ir escribiendo el movimiento o la tendencia o la madurez de la investigación hizo que ya a mediados principios del siglo XX, eso que se llama revistas científicas tuviera un empoderamiento diferente en la academia. Pero la academia es de ciencias, todavía no es la academia universitaria, ojo con esto. A las universidades pasa ya en otro nivel. Ya en las universidades dicen, no, ya nosotros estamos produciendo investigación, tenemos que reflejarlo ¿dónde? En una revista. Por eso que así se hizo el esfuerzo que el INSEE, aprovechando que ya surge con una dirección de investigación, tiene que tener un órgano divulgativo porque yo ya estoy teniendo comunidades de saberes, tengo tecnólogos que ya necesitan escribir, tengo una serie de necesidades que yo necesito divulgar y ponerlo a discusión. Por lo tanto, la ciencia no es ciencia si no se publica, no hay ciencia. Y eso es lo que nosotros aquí empezamos a demostrar. La ciencia se construye, se divulga, se aplica a través del lenguaje, no hay otra forma. Por eso que las editoriales, las empresas editoriales de publicaciones científicas generan mucho dinero en otras partes del mundo. Porque yo publico un libro, una revista recién saliendo de un laboratorio, lo coloco en una plataforma y para acceder a ella, un artículo me cuesta $3.000. Porque se escribe. Porque tú no te vas a enterar del avance en la medicina, del avance de la ingeniería, del avance de la computación, del avance con estos temas de cuántica, si no lees revistas. No es que te lo va a decir un canal televisivo, no es que te lo va a decir una clase magistral, a no ser que traigas al investigador acá, que eso también hay que hacerlo. Traigas al investigador y te echa el cuento cómo hizo su investigación. Listo, te ahorraste los $3.000. Ah, pero capaz pagaste 10.000, pero lo vas a recuperar porque ese investigador lo tienes aquí dando una conferencia, lo tienes en otro lado compartiendo conocimiento y ya es rentable porque estás cobrando en algún seminario que está dictando. Eso se hace. La academia hace eso. ¿Ya? La ciencia, no, todavía no me la cambies, por favor. La ciencia se adapta, reelabora o recontextualiza en cada situación y contexto. Pongo acá un pare. No es eterna, tampoco el método y el modelo debe adecuarse a cada situación. Venezuela, con el tema de ciencia abierta, con los imperativos de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, se ha abierto a esto.
Vamos a reelaborar, vamos a recontextualizar. Que si puedo volver al mismo artículo y nutrirlo, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Si el primer artículo que escribí en una revista quedó débil, quedó con poca información, o quiero anexarle más porque sigo en la investigación, claro que sí. ¿Quién dijo que no? ¿Se recontextualiza? Sí, porque capaz esa investigación que hice sobre, cuestiones ambientales, le vas a anexar ahora que tenemos indicadores que sale del Observatorio de Crisis Climática, porque ahora Venezuela tiene un Observatorio de Crisis Climática. Tienes un órgano del Estado que te dice cómo normar los estudios sobre ecología o las cuestiones ambientales. Ya tienes una base legal, hay una ley. Entonces todo eso lo tienes que volver a recontextualizar en tu artículo si es que has escrito algo sobre el impacto, la contaminación y todas estas cosas. Enseñanza de la educación ambiental. ¿Cuál es el imperativo de la enseñanza de la educación ambiental? Bueno, tú tienes una ley, esa es la Constitución, ¿ya? ¿Qué elementos hay allí que te sirvan para darle piso legal a lo que tú estás diciendo? Piso legal. No es eterna tampoco el método, ahora se está hablando de metódica, entiéndase bien esto. Porque el método lo usas tú, academia, pero la metódica lo uso yo, la comunidad, el tecnólogo, el innovador, ¿ya? El cultor, que eso más adelante lo podemos tocar. Pero hay que tener conciencia que todo se mueve, nada es estático, las publicaciones se mueven. El éxito de muchas publicaciones es que su investigador, la persona que publica, continúa haciendo investigación. Si yo soy, y lo vi cuando invitamos aquí al señor de la, ¿cómo que se llama? Corríjame. El de aceite del coco, el productor. Para mí es un tecnólogo, porque el señor hizo su máquina, el señor estudia química, hace química, experimenta y llega a un resultado. Esa es su metódica, porque la forma como lo hace no está como está en el laboratorio de alguna universidad. Entonces su metódica. Nosotros resolvimos diciendo metódica. Tenemos una ley de ciencia y tecnología que nos dice, ya reconocemos al actor, cultor, el tecnólogo y los innovadores. Los reconocemos. Por lo tanto, él tiene metódicas. No hace mucho tuvimos una conferencia para medir indicadores de territorialización. Uno hablaba de indicadores con la IA y el otro hablaba de ecopatrones, que no está de acuerdo en utilizar la categoría indicadores porque caigo en lo mismo. Eso está bien. Yo lo llamo ecopatrones. Porque ahora como todo, y es verdad, nosotros vivimos un nicho biológico, social, en donde la noción de eco está en todo. Y bueno, él tuvo su defensa allí. Esa es su metódica, siendo investigador, biólogo, pero generó su metódica para poderle decir a los decisores, mira, en el Táchira, en Trujillo, las tierras son diferentes, hay que cultivar de esta manera. Las semillas que tú tengas allá, que las importaste y no pasan por un proceso de acomodación, no sé cómo se dice, de adaptación, se van a morir, perdiste la plata. Por lo tanto, el tema de la soya ha sido un problema en el país, ¿ya? Porque no hay ese entendimiento que cada lugar genera su propio espacio, interpretación y, ¿por qué no?, tienen que generar sus propias herramientas para poder enfrentar lo diferente. Por eso generó una buena impresión eso de ecopatrones y no llamarlo indicador. La ciencia es cultural, no es natural, pues elabora y transforma la realidad. Fíjense que la transforma. Y tenemos el COVID para eso. Y tenemos todos los elementos tecnológicos que están entrando desde mediados del siglo XX hasta acá, que nos cambia la realidad. Entró el celular, cambió la realidad. Ahora sufrimos más del cuello porque estamos más con los celulares. Ahora tenemos más lentes porque los chicos están pegados a las pantallas. Toda una cantidad que, si no se ponen a ver, bueno,
produce un problema de salud pública, si no lo quieren ver así, ¿no? Por lo tanto, transforma la realidad. La ciencia, por lo tanto, no es estática ni eterna, cambia en la medida que cambia la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Las universidades tienen que entenderlo por algún momento. Ya tú tienes que abrir otros espacios que no se llamen espacios alternativos de investigación, sino que sean parte del currículo que forman. Genérame seminarios que tengan que ver con interpretación de la ciencia popular, por ejemplo, porque yo ya tengo un bagaje de personas o de investigaciones que vienen desde la ciencia popular. Hay gente que ha hecho prótesis, hay gente que está haciendo crema, cuestiones de salud, que no se les valida en el mercado porque no tienen ese imperativo académico revisionista, lo diría de esa forma. ¿Estamos claros por allí? Por lo tanto, ¿qué les estoy tratando de decir con esto? Que cuando ustedes piensen escribir, tienen que pensar en esto. Sean atrevidos. La escritura es atrevida. No tienes 5 tutores a los lados que te digan cómo tienes que hacerlo. No tienes una escuela de X que te diga estas son las normas por las cuales tú debes pasar en la forma como debes ejemplificar. Estos son los autores que tú debes utilizar, porque si no los utilizas no vas para el baile. No, el artículo es libre. Lo único que te interesa averiguar en una revista es cuántas palabras claves necesito que coloques, cómo es la estructura de la bibliografía que quiero cómo la coloques, porque si a eso vamos, todos empezamos por normas APA para nuestras tesis, pero hay revistas que no usan normas APA. ¿Cómo van a hacer? Hay muchas, hay como 32. Hay revistas que ni siquiera les dice, utilizan normas APA. Hay revistas que ni se les pasa por acá. Claro, las revistas de ingeniería del sistema IEE, Instituto Ingenieri de Ingenieros, ellos les dan libertad como pueden describir un plano. Ellos les dan libertad como tienes que citar a los investigadores que utilizas, a las teorías que utilizas allí. O postulados le llaman los ingenieros. Sin embargo, no eso también tiene su lado, no sé si la palabra correcta es perverso. Porque los que sí saben cómo utilizar, pueden agarrar eso como basamento y presentarlo en otro espacio con una estructura y una rigurosidad que piden otras, que ellos sí se los van a validar. En estos espacios no llegan a ese nivel de validación porque lo que pretende es divulgar, dar a conocer. En cambio los otros están proyectando más en un desarrollo investigativo, científico, y aprovechan estos espacios. Es lo mismo que decíamos ayer, por ejemplo, con nuestras etnias indígenas que tienen todo un conocimiento. Entonces se instalaron ahí personas venidas de otras latitudes y entonces hicieron investigación con ellos, se aprovecharon de ese conocimiento ancestral, ¿ves? Entonces sí, lo publicaron porque hicieron la rigurosidad en otros espacios, pero el conocimiento realmente ¿dónde nació? Ahí, en esas comunidades. Entonces igual aquí, ¿dónde nació el conocimiento? Esos tecnólogos, esos innovadores, esos tutores que no tienen esa disciplina o esa manera de escribir que solicitan, y para ellos es suficiente quizás divulgar estoy haciendo esto, ¿no? Pero otros pueden aprovechar de eso. Estoy totalmente de acuerdo, pero es como nuestro ámbito es inclusión, y nuestra política, nuestra Constitución lo dice, nuestras leyes lo dicen. Son las instituciones las que deben encargarse de eso, del resguardo, de ese, vamos a decir, de patrimonio de conocimiento. ¿Y dónde lo voy a guardar? En una publicación. En donde, ¿se acuerdan cuando les dije? A veces hay que negociar. No estoy de acuerdo, pero a veces tengo que negociar. Bueno, la única forma es plasmarlo en una publicación científica. Ah, pero aquí yo llamo científica. Aquí yo llamo científica. Tengo mi método, tengo mi metódica. Pero paso por un arbitraje, paso por una evaluación. Yo le digo a aquel que lo mío está siendo revisado por 3 personas, por 4 personas, depende de la política editorial de la revista. Pero yo como institución resguardo el conocimiento del otro.
Y esa es la idea. Sí, Quiero sí. tratar de traducir la realidad de ese otro que no está en su práctica cotidiana escribir. Yo como académico sí, pero como un académico que no sea etnocentrista, que no sea un académico que en donde prevalezca la postura hegemónica de que lo mío es válido y lo tuyo no, pero lo tuyo no en algunas cosas, pero yo te voy a convencer que lo tuyo no es válido para que me lo puedas dar, para yo hacerlo más valioso a través de una publicación. Y son aquellos investigadores que salen fuera del país dando conferencias de estas cosas que usted acaba de decir, y son ellos los autores y aplauden especialistas y los demás para allá. No son protagonistas Ha pasado. del evento. Y mucho. Sí, Que se hace una publicación, pero quien aparece en la publicación es quien escribió, el que tomó lo que el tecnólogo hizo o el tutor hizo. Y algunos hasta llegan al extremo de no mencionar al tecnólogo que Exacto, desarrolló, y ahí es exacto. donde está una de las mayores debilidades, ¿ves? Exacto. Porque no es un reconocimiento. Yo sé lo que piensa es que toda publicación tiene una metódica y una rigurosidad solo que son distintas así es. en los niveles de exigencia o en la intencionalidad y propósito que pretende con la publicación. Recordando que la publicación es de naturaleza institucional. Si nosotros sacamos acá una revista INSEE, porque la naturaleza del INSEE es diferente a la de una universidad. Compréndase eso. Si estamos aquí dando este tipo de material, este tipo de conocimiento, es porque tenemos afuera tecnólogos que necesitan traducibilidad de su conocimiento para que pueda ser leído. Nosotros tener un dato a la mano de lo que se está realizando en este país y que no estamos ni opacando la información ni estamos importándola a otro lado. Simplemente yo como institución tengo un órgano divulgativo con una sección que se llama, de la primera sección de la revista, sistematización de contenido. Es allí donde yo voy a colocar mi primer autor, el tecnólogo. Ah, no, que los tecnólogos no, en la academia no son autores. Ya va, eso lo dice tu universidad, pero no hay una ley universal que me diga, ni un estándar internacional que me diga que las publicaciones científicas deben escribir, no deben escribir tecnólogos, no deben escribir bachilleres. Eso no existe. Esos imperativos los coloca en la institución. Porque hago algo que se llama un conglomerado de decisores, de controladores, que digo, no dejes pasar porque yo soy el que pone la autoridad. Exacto. Entonces, cuando tú descubres, eso es como, cuando tú descubres que Dios no tenía nadie que me atajara y yo funcioné calladito, derechito, ¿no? Y descubrí que no tenía estándares internacionales. El único estándar internacional, normas ISO, para una publicación es que tengas ISSN, que tengas periodicidad, que tengas un comité. Eso es todo. Lo demás es política editorial de la institución. En la conferencia que dimos en la UBB, se los decía, ¿quién les dijo que ustedes no pueden publicar determinados contenidos? ¿Dónde está escrito eso? Deben preocuparse de saber quién norma y quién no. Eso es lo primero que ustedes como instancia deben hacer. Y más que todo si van a tener una publicación. Para que no existan imperativos fuera de la institución que no sean las que ustedes, en un acuerdo de su comité, de su consejo, lo postulen. Ah, no, pero yo tengo profesores que tienen 3 doctorados, bien, pero el doctorado lo hizo en una universidad, no lo hizo en el INSEE. Usted aplicó y se formó en una universidad. Bien. Pero para las publicaciones científicas no existe eso. Yo le doy rigurosidad cuando yo lo arbitro, cuando yo la evalúo. Yo le doy rigurosidad cuando yo muestro el dato. Si yo no muestro datos, no hay rigurosidad. Y nuestros tecnólogos, vaya que sí muestran datos.
desde un simple dibujo, desde una simple fotografía, desde un simple proceso. Si yo sé interpretar procesos, esos procesos los traduzco y los convierto en datos. Ahora, ¿por qué creen? La revista Observador de Conocimiento del Observatorio tiene es la única especializada en Venezuela y yo creo que en Latinoamérica que mide que todo lo que esté escrito allí sea medición en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, en áreas de conocimiento, cienciometría, vigilancia, prospectiva. Tu investigación no tiene que ser un bagaje de cuerpo teórico. A mí lo que me interesa como editor es que me muestres gráficas y datos y tendencias. Eso le gustó a unos editores de afuera y te dicen, venga, escriba acá. Está bien. Pero como esa revista cuesta que la gente, las instituciones se midan, ustedes que están aprendiendo y van a hacer un buen trabajo de medirse, tienen que decir, por ejemplo, cuál es la tendencia en el área de conocimiento de cómo va el INSEE. No cuántas personas he graduado o han salido. ¿Cómo mido el conocimiento que está dando el INSEE? Esos son los indicadores que deben manejar ustedes. Esas son las cosas que deben escribir ustedes. ¿Cómo mido yo o cómo traduzco el conocimiento de un tecnólogo, un cultor? ¿Cuáles son mis indicadores? Que ya les digo que no hay, pero ustedes son los que pueden crearlo. Y no necesitan un doctorado para eso. Ojo con eso. Los indicadores se crean razonando el contexto, definiéndolos. Y por ese indicador o dos indicadores ustedes pueden escribir. Así de sencillo. Estoy escribiendo sobre inteligencia artificial. Lo comparo con la formación técnica. Después que tiene un artículo que mandé a otra revista, me doy cuenta que el INSEE, haciendo la análisis que tú haces, me doy cuenta que el INSEE tiene un cierto retraso en la inteligencia artificial. Y ahí es donde yo puedo sacar 5 o 6 patrones por abajo que está el INSEE. Sin embargo, el INSEE ha hecho algunos avances, pero se está quedando muy corto. De hecho, ya con el convenio que se está hablando entre China y Venezuela de hacer inteligencia propia, es parte de la propuesta que yo hago en el artículo y me estoy dando cuenta que en algún momento el INSEE va a tener que llegar y exigirse para poder estar a nivel de lo que está a nivel mundial sobre la inteligencia artificial y la formación técnica profesional en Venezuela. Y ese manuscrito me imagino que tiene que ir a la revista, ¿verdad? Pero no, ya está en otra revista. ¡Ay, Dios! Está bien, tienen que leerlo un poco para que haya una replicabilidad de lo que usted está escribiendo. Que alguien, por ejemplo, diga, voy a investigar o voy a hacer un diagnóstico de las principales empresas venezolanas que van a requerir inteligencia artificial. Tenemos nosotros la formación técnica profesional para ese tipo de nicho, vamos a decir así, formativo. Vamos a ver. ¿Dónde vamos a atacar? ¿Cómo levanto yo alertas? ¿Cómo levanto las alertas? Por ahí me imagino que vamos a dar un curso de vigilancia prospectiva tecnológica. Pero eso son alertas. Entonces, comprendiéndose eso, ciencia es todo momento que yo construyo una investigación y la convierto en un artículo científico. Porque entra a una comunidad científica. Con diferentes parámetros, con diferentes enfoques, pero entro. Es válido. Vamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, la ciencia, ¿me puedes quitar ese? La ciencia es una construcción lingüística, una ontología donde habitan sentidos, significados no mensurables. El conocimiento que se busca nace de marcos de referencia de las propias perspectivas conceptuales del observador y del contexto que lo define como indagador. Pues el objeto está en el lenguaje. Por ello, cuando cambien
el contexto, la ontología, el lenguaje del observador cambiará. Consecuentemente, la construcción conceptual llamada objeto científico, transformando la objetividad en sistemas de significación. Es decir, lo que usted escriba, alguien que lo lee, lo va a ir replicando, lo va contextualizando y así sucesivamente. Siempre deben pensar que lo que vayan a escribir lo va a reescribir otro, va a utilizar una noción y lo va a llevar a otro nivel, lo va a continuar. Y ahí es donde nosotros nos preocupamos y decimos, INSE, ¿tienes redes de investigación? INSE, ¿tienes comunidades de investigación? Porque es la comunidad o la red la que va a terminar de darle forma. No puede, la investigación no se trabaja de espalda, la investigación no es una persona, es un grupo de personas, porque necesitas reflexionar, necesitas leer, necesitas estar al día con las cosas que se dicen sobre lo que tú estás escribiendo o lo que vas a escribir. Intercambiar. Ella tenía una experiencia, no sé si la quiere contar, la de las redes localizadas de investigación. Ah, sí. Ajá, por favor. Ese fue un sistema, yo me incorporé a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio y tuve la oportunidad de asumir la coordinación nacional de proyectos populares pedagógicos. Y bueno, mi alternativa fue crear un sistema que se llama Redes Lugarizadas de Investigación, donde se hizo obviamente un proceso formativo en todos los territorios, en las ULGU, UDGU. UDGU y ULGUS es la gestión territorial y la gestión local. ¿Ok? Donde hay cualquier cantidad de personas involucradas y todo es sinérgico, ¿no? Se fue desplegando las redes después de la formación, del trabajo que se realizó, se fue desplegando a nivel de las comunidades, de las instituciones educativas. Llegamos a la participación hasta de 6.000 personas a nivel nacional, escribiendo, haciendo revistas, escribiendo artículos. En ese proceso me acompañó quien era la vicerrectora académica, la profesora Dubrasca Torcá, y el jefe de investigación, que era el profesor Julio Valdés. O sea, fue un trabajo bien amoroso, bien articulado y bien trabajado. En la actualidad, en aquel momento, yo tuve, por situación personal, tuve que solicitar mi cese de funciones en la universidad. Sin embargo, las redes lugarizadas de investigación las asumió el vicerrectorado de comunalización, aunado al trabajo que ellos también venían realizando. Entonces siguen operativos a nivel nacional, pero ya bajo la figura de comunalización. Identifiquen, si digan que ustedes no los están viendo, ustedes tienen que decir quiénes están hablando. Claro, en mi caso yo soy la profesora Yuleima Rodríguez. Excelente, profe. Fíjense, ese sistema lo creó usted. Sí. ¿Está escrito? Sí. ¿Dónde está escrito? Salió en la resolución universitaria. ¿Está escrito en una revista? No. Tiene que escribirlo. La invito que lo escriba. Pero ella acaba de presentar su tesis doctoral y él lo presentó. Yo lo... Pero tiene que inscribir en una revista. No es igual a una tesis doctoral. Tienen que publicarlo. Tiene que publicarlo. Tiene que llevar la experiencia porque ella maneja unos datos allí. Sí. Ella empezó por un problema. No había. Construyó el sistema. ¿Cómo se define ese sistema? Tiene que tener 2 o 3 enfoques o postulados teóricos que le acompañen lo que es un sistema de investigación. Sí, está con... ¿Ya? Todo eso allí en un artículo sencillito. Lo otro es que aquí en el INSE está todo el campo abonado para sembrar esa red aquí en el INSE. Nosotros podríamos instaurar esa red aquí en los estados. Bueno, eso sería una replicabilidad de lo que usted escribe a alguien que escriba sobre dónde se puede instalar otro tipo de sistema para que funcione de alguna forma. Ustedes le colocan cuáles serían los criterios, pero la gente no lo conoce. De hecho, yo milito mucho en las redes internacionales, redes de maestros y maestras que hacen investigación desde la escuela y la comunidad. Sí. En Argentina me solicitaron en la UBA
me solicitaron para que yo fuese a dar formación allá sobre el agua. Es decir, la red lugarizada de investigación han Claro. tenido trascendencia internacional. Pero dejen patrimonio en Venezuela de ese conocimiento, porque si no, se lo llevan. Sí. Nadie va a saber que la profesora tuvo la iniciativa con estas rigurosidades, estos son los criterios, invita a, es invitada a, y así sucesivamente. Que puede pasar lo que dice Jesús, que viene alguien y la lee Claro. en un sitio y después la Hace tremendo libro. Yo fui el creador de eso. Sí, porque publiqué 3 artículos en una revista de educación que se lee mucho. Al leerse mucho lo conocen los chicos de posgrado, de pregrado, si es que están leyendo la gente de pregrado, que eso es una cosa que hay que atacar allí, pero van a identificar el origen a quien haya hecho más bulla en una publicación científica. ¿Ya? Eso la invito a que lo haga, pues. Eso es necesario. Así es. Pase por favor la siguiente. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Ok, vamos a la otra. Porque la realidad me está diciendo otra cosa y la academia otra. Yo tengo una experiencia que fue con los Añú en la Laguna de Sinamaica, que el Ministerio de Educación decía, yo no puedo validar los espacios alternativos de formación de los indígenas, porque eso no es conocimiento, ¿ya? Y llaman a un proyecto con UNICEF para que le diga al Ministerio de Educación, señor, tiene que validar los espacios alternativos porque ese bagaje de conocimiento es de la comunidad. Entonces, se encontraron con lo primero, los niños allá primero nadan, no gatean. Entonces, las teorías de Piaget se cayeron todas al suelo, se perdieron. Piaget no funciona en esa realidad no educativa. Y esa preocupación la trajo Bolivia para acá, con nuestro presidente Chávez, cuando hizo ese gran vínculo. Vamos a reflexionar qué está pasando con nuestras sociedades indígenas. Lo demás, ríense. Ya, cabeza en alto con eso. La investigación científica. Por lo tanto, aquí viene la negociación que yo siempre les digo. Hay que ir al baile, pero vamos a ir con lo tuyo y con lo mío. Decimos, la ciencia evidentemente es investigación científica. O me va a decir que el señor que hacía el aceite de coco, no hace experimento químico, ¿ya? No hace un experimento químico para poder lograr la alternancia o las diferentes formas, cómo reaccionan esos compuestos del propio fruto natural. Hace investigación, anota, lleva un proceso. Lo que nos dice la academia de la investigación científica también es investigación científica. Estamos en el mismo nivel. En el mismo nivel. La ministra ahorita bautizó un libro que se llama Alianza Científico-Tecnológica. Qué mejor entendimiento y diálogo entre la academia y el cultor. El agricultor que está buscando la forma como su semilla permanezca en el tiempo y dijo, bueno, vamos a negociar con los agrónomos. Y los agrónomos están diciéndole ahora al agricultor, me encanta, o sea, me fascina todo ese conocimiento que ustedes tienen para estudiar la tierra, decirme a mí como institución dónde debo sembrar o dónde yo debo aperturar política pública en el ámbito de la producción agrícola, dónde va a funcionar y dónde no. Eso es una alianza. Entonces, ¿qué deciden? Bueno, agricultor, te vas a ir a mis cursos, te voy a formar, tú me das, yo te doy. Y ese es un ejemplo claro que pasó en los Andes cuando la cuestión esta yo no llamo crisis climática, cambio climático está afectando los Andes en el Perú y le dice, bueno, señores quechua, aymara, dígame cómo hacer por el tema de la papa. ¿Ya? Tengo un fenómeno del niño que a cada rato me pasa por acá y me estropea. ¿Cómo hago? Bueno, haz esto. Ok, vamos a sistematizarlo. Vamos a institucionalizar tu conocimiento. Ahí es donde ganan los conocimientos y este investigador genera la comunión y permite que ese cultor aparezca
en publicaciones. O sea, nosotros debemos aprender de los otros. ¿Qué están haciendo los otros con determinada investigación? Lo que cada uno de ustedes tiene que investigar es lo que se llama antecedente. Pero ojo, antecedente. Lo de usted es un antecedente. ¿Ves? Ubicándonos en esto, decimos, la investigación científica es la puesta en práctica de un método complejo, dilatado, planificado, técnico, que se va a distinguir de otras formas de investigación por su carácter cualificado y elaborado. No hay de otra, es la parte más neutra de lo que yo les puedo transmitir y no se quede en la cientificidad del proceso. Porque si yo salgo con 3 títulos, 4 títulos, y no lo aplico en la calle, en la realidad, no hice nada. No estoy haciendo nada. Entonces ahorita estamos preocupados. Wow, ¿cómo se mide la investigación? ¿Cómo se mide el impacto de la investigación en Venezuela? Vamos más chiquitico. ¿Cómo voy a medir tu investigación en Venezuela? La suya tuvo un impacto. Tengo indicadores de eso, los tiene que crear. Sí. ¿Ve? Yo hice el estudio. Pero no se publican los impactos. Entonces hay una mala teoría del impacto, no, que tengo que esperar 10 años para ver el impacto. No, ¿quién dijo eso? Lo dicen los sociólogos, bien, pero esos son los sociólogos. Pero si yo te digo el impacto que tuvo el celular, ni bien entró, no esperaste 10 años para decirme el impacto. O el impacto que ahorita tiene todo eso que entró llamado inteligencia artificial. Por un lado la satanizan, por otro lado, bien, vamos a agilizar los procesos, que eso es lo que se debería hacer, agilizar procesos. Y si yo manejo la fuente, si yo manejo el conocimiento, yo me enfrento hasta la misma IA, digo, chamo, estás equivocado. Acuérdense que la IA simplemente suma contenido. Pero hay muchos de los contenidos que espera que tú se lo digas para que puedan procesarlos ellos. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú escribes, supongamos que vamos a indexar la revista I+D, cuando la coloquemos en la nube y tú le preguntas, ChatGPT, dime una revista que se especialice en ciencia popular. Ah, no, esa la tiene el INSE. Ah, la leíste, ChatGPT. Bueno, no la leíste, te puse en la nube. Ya empiezan a ser referenciados. Entonces, ese ejercicio que les digo, quítense un poco las capas de la timidez y sean atrevidos y escriban. ¿Ya? El profe que participó de Mérida, Giovanni, sí, que refería sobre el impacto, cómo medir. Efectivamente, el secreto es, cuando uno vaya a escribir, es hacerse la pregunta, ¿qué impacto va a tener mi escrito de primera? Y ese impacto debe estar en lo que uno dice en la introducción, cuál es tu inquietud de lo que quieres resolver, hacia dónde va lo que tú quieres resolver. Es un poco para atrapar al lector y de ese impacto o esa, vamos a decirlo de esa manera, esas pequeñas palabras que se puedan reflejar en el resumen deben estar. Porque eso es lo que va a atrapar al lector. Lo que usted espera que impacte su investigación en la comunidad científica, en la comunidad investigativa, en la red de investigación, en la X, es siempre pensar en el impacto. ¿Ok? Como ya entonces entendemos que la ciencia es como una manera de diálogo entre la realidad y las actividades de investigación, nosotros vamos entonces a decir cómo vamos a estructurar ese proceso. Pasamos por favor a la siguiente. Lo que decía el profesor Giovanni. Lo que estaba referenciando el profesor Giovanni sobre el impacto de una investigación, precisamente yo los invito que al momento de empezar su escrito piensen en el impacto que va a tener su investigación, muy bien documentada en su texto, que va a tener en la sociedad, en la academia, en el círculo donde usted hace la investigación X.
¿Por qué? Y se refleja más que todo en el resumen y en la introducción. En la introducción va a tener un párrafo interesante que me va a medir a mí o le va a decir al lector, mira, esto es importante porque va a impactar sobre, ya estoy preparando el escenario a donde vaya a ir esa investigación. Esas pequeñas palabras también deben estar reflejadas en lo que nosotros llamamos resumen, como una primera presentación del artículo, para atrapar precisamente al lector o al interesado en el área. ¿Ok? Entonces, eso sobre el impacto. Sin embargo, cuando hacemos investigación, lo llevamos ya a un documento como una tesis doctoral, ese impacto se mide. Y tiene que generar, cada investigación genera sus indicadores donde puedan impactar. Si impactan en la formación, si impacta o resuelve algún problema de la sociedad, eso lo va a determinar el mismo investigador si quiere hacerle seguimiento. No son las instituciones, el mismo investigador. Porque como vieron anteriormente, se dice que la investigación no es estática. Lo que usted escriba, alguien va a seguir haciendo la replicabilidad de eso. Porque ustedes dejan datos, ustedes exponen datos, ustedes describen datos. Y esos datos se convierten, cuando se interpretan, ¿en qué? En información. Entonces, aquel artículo, fíjense, ahorita los índices internacionales están midiendo algo que se llama longevidad del manuscrito, del artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes algo les llamó la atención, que decían, yo voy a calificar o evaluar las revistas científicas con artículos solamente de 3 años. Ahora hay gente que está volviendo hacia atrás y muy atrás para decir que yo necesito una literatura, algún producto que le sirvió a alguien hace 10 o 20 años. Ahora me sirve las revistas de hace 20 años. Porque hay algo que no ha tenido continuidad o no se ha discutido que yo lo necesito referenciar en mi escrito. Entonces, hay que entender que todo, o sea, no tiene tiempo. Si se ponen a ver, lo que marca el tiempo es la referencia, que tú colocas el año, ¿verdad? En la bibliografía. Pero para el investigador, los contenidos no tienen tiempo. Tienen contexto y tienen situación. Si yo quiero estudiar la repercusión que hay sobre, vamos a ver, el síndrome de Down en Venezuela, ¿dónde vamos a buscar? En la referencia más antigua, porque voy a medir si han habido investigaciones hechas sobre el síndrome de Down en Venezuela, hasta que llegamos a una institución que tiene y apoya o financia proyectos de síndrome de Down. Ese es mi indicador que yo voy a ir a buscar para poder darle actualización del contenido. ¿Cómo nosotros generamos política pública para investigación y desarrollo? ¿Dónde lo voy a buscar? En el ministerio, en las instancias que generan política pública. ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas? ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, voy a tomar los que tiene el ministerio, dependiendo del área de conocimiento, ojo. Estoy hablando en sentido general. Voy a agarrar los indicadores, pero mi investigación me está diciendo que use otros indicadores para medir ese impacto. Ah, porque es la realidad. Porque los indicadores no son estáticos. Hay unos que están generalizados, los que son por número, los que cuento. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos lugares? Ah, pero las incidencias no, la parte cualificada no. Entonces, eso es lo que tiene movimiento. Y también tiene movimiento las cantidades, porque si yo sumo política, por ejemplo, la ministra lanzó un programa de proyectos de investigación, ¡boom!, subieron la cantidad de investigadores, porque hicieron proyectos de investigación socioproductivos. Ajá, ¿y dónde están ubicados esos proyectos socioproductivos? Bueno, a nivel nacional están aquí, acá, acá. Ah, ¿y de qué se trata? Se trata de esto, de esto, de esto, de esto. En 2 años más vuelve a lanzar. Ese proyecto paralizó. Ah, ahora yo voy a medirte a ti, proyecto, si en verdad tu investigación tuvo impacto, para yo seguir financiando.
¿Cómo se puede referir eso si no tenemos antecedentes? Si levantamos la información nosotros en primera mano. Hay casos que no existe antecedente, precisamente esa es la originalidad. Pero si hay otros países que ya han trabajado eso y no lo han encontrado, no hay antecedente. ¿Ya? Me imagino que esto viene por el tema de que el que hace la práctica o la técnica minera, ¿verdad? Me imagino que va a enviar eso, está siendo incluido en un proceso. Sí. ¿Esa es la finalidad? Sí, porque nosotros levantamos Ocupaciones. Para decir, por ejemplo, el caso como el agricultor, el campesino, la ocupación agricultor, ¿verdad? Eso no estaba reconocido por ningún lado, porque eso incide en que tengo que darle, ¿qué? Beneficios laborales. Primero tengo que reconocer, es lo que hablábamos del cultor, tecnólogo, que la ciencia y tecnología te está diciendo la ley que hay cultores y tecnólogos. Ya el reconocer el actor, que sería el minero, me imagino, que tiene unas características de cualificación para darle esa ocupación, es el antecedente social. La cuestión era levantar todas las informaciones Así a es. nivel nacional para montar los diseños curriculares. No hay antecedente, eso se escribe. No existe antecedente. No existe antecedente. Por eso, cuando yo digo no existe antecedente, debo ir a un congreso. Para que alguien desde mi misma posición me diga, no, sí existe. Ah, ok. No se sientan que estás equivocado, ojo. Porque capaz te van a dar una referencia y aquí es lo que nosotros definimos como antecedente. Estamos buscando un antecedente de la investigación, estamos buscando un antecedente de reconocimiento o que esté normado en una ley. Ese tipo de antecedente es el que debes ubicar. El antecedente que tú estás buscando. Porque ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Montar los diseños curriculares. Montarlo sobre la ocupación. Bueno, de hecho, se montó. exacto. ¿Qué países en el mundo que no sea América, qué países hacen minería? Váyanse más allá. Capaz ellos tienen, porque las empresas tienen que pagar a ese minero. Chile tiene. Sí, y de hecho. Por algo sacan de esa mina que se cayó, ¿cuántas personas eran? Como 25 personas que estaban, porque hay una inversión en ese talento, como lo llaman ellos, capital humano, que yo necesito sacarlo de allí, porque son los técnicos que manejan el cobre, la minería en Chile es cobre. Entonces, debe ser que ellos sí tienen normado desde adentro esa ocupación, tendría que indagar por allí. Porque tomamos la ocupación y se le dio un carácter universal, ¿no? Y colocar las características comunes y no comunes de una ocupación determinada, y se montó los paquetes formativos precisamente, porque daba el caso de que una de las maquinarias era de Canadá, creo que era Canadá, y entonces cuando la persona iba a operar no sabía cómo operarlo y no sabía que causaba una cantidad de separada la máquina, pues. Entonces solamente era por una partecita, solamente una máquina. Entonces se dio la formación y después aprendimos, y entonces se dio la formación y entonces no gastaron tanto en la parte económica. Claro, y diseñaron el perfil ocupacional de esa persona. Y luego si no encuentran, si no hay antecedentes, no hay antecedentes. Primera vez en Venezuela, porque esta es la política, porque esta es la línea, este es el problema, porque tenemos que ir vía esto, porque no hay reconocimiento de esto, porque estamos organizando, porque todo eso, no hay antecedentes, no hay antecedentes. Eso no genera ningún problema. Como investigadora necesito meterme en un huracán de expertos, en un congreso, en un conversatorio, en un foro, escuchar, capaz no vi que hay un antecedente por allí. Por eso es bueno enfrentar lo que se escribe, enfrentar lo que se investiga, el contrastar, mejor dicho, contrastarlo. Y no es un libro quien te lo va a decir, es la misma comunidad, los mismos especialistas. Capaz un ingeniero en minas en Colombia te va a decir, puede ser que esto te sirva como antecedente. En Dinamarca,
Un minero que diga, mira, ya nosotros cerrado. Somos nosotros, mira, de qué quieren conocer. Que no han escrito. O cerrado, hay una asociación de mineros que han hecho un perfil ocupacional, porque tienen que distribuir tareas y responsabilidades, porque el sistema de culpas es muy grande en una práctica minera. Dinero. Entonces, hay que dejar siempre abierta la ventana porque la investigación se mueve. ¿Quién quita que más adelante traigan al país esos escáneres que usan los arqueólogos? La nueva tecnología de arqueología que ya nadie... Ay, no, aquí no estaba. Ay, me equivoqué según el... No, tremendo hueco. No, vuélvelo a cerrar. Está más allá. Bueno, para evitarse eso, ahora la tecnología satelital que lo usan los arqueólogos es que escaneo hasta no sé cuántos metros abajo y digo, ahí está. Ya no fallo, ahorro tiempo, trabajo, ya no accidento a los que excavan y la investigación rápida. Exactamente. Entonces, no vaya a ser que apliquemos tecnología a la minería de ese tipo con otra, ahí están la innovación, ¿eh? Desarrollo, investigación y desarrollo hacia la innovación. Porque si son minas hacia abajo, hay otro tipo de tecnología que hay que aplicar. Usan la IA, qué sé yo, tanto que puede haber. Por eso es que tienes que dejar la ventana abierta. Claro, cuando tú hicimos la investigación a minas subterráneas y minas cielo abierto, los procesos, porque más que todo entran en función de procesos. Así es. Eran parecidos. Ajá. Excelente. No se preocupe. Si no hay antecedentes, no hay antecedentes. Pero deje la ventana abierta para añadir información, nunca para cerrar. Y eso es lo que permite que la investigación sea dinámica y la pueda compartir con otro que necesite de mí y me cite y me referencie. Eso es importante. ¿Ok? Continuamos entonces. En el proceso que nosotros estamos llamando, y yo digo que esto es un discurso de convencimiento. Tú no puedes hablar de decolonización, de empezar de cero, porque yo no soy... Cuando tú ya te formaste, tomaste tetero, te colocas ropa, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la máquina del tiempo y nos quitamos todo? No. Aquí es un tema de negociación. ¿Qué coloco, qué me sirve, qué uso para entrar en acción contigo, a tu lado de la mano? Porque no todo puede ser una negación, porque ya estamos montados aquí. Lo que tenemos que hacer es conciencia, los estados de conciencia de cómo lo voy a hacer. Venezuela está experimentando nuevas cosas, es lo que me ha llevado al campo, porque ya hay un modelo que me permite hacer y manejar muchos brazos, trabajar con muchos frentes. Ya no es uno solo el que me dictaminaban. Ahora estoy mirando a todos lados, ahora estoy compartiendo información, estoy compartiendo experiencia. Por lo tanto, no podemos negar que hay una estructura por la que tenemos un río por la que todos deben pasar. Por eso, hablamos de la fase del proceso de investigación, que eso ya nosotros venimos trabajando desde nuestros primeros inicios en la escuela universitaria. Hablábamos... tema investigar, planteamiento de un problema, todo eso va en tu cabeza como investigador, ¿ok? No en el artículo, como investigador. Tienes alguna hipótesis, tus objetivos, tu procedimiento metodológico, tu revisión teórica a seguir y tu fuente bibliográfica. Eso está aquí en tu cabeza, no está en el artículo, está en tu cabeza. En el artículo va a estar implícito. Va a estar implícito, muy de manera, vamos a decir así, por una fase que nosotros llamamos introducción, bases teóricas, discusión, conclusión y referencia. Ese es el cuerpo de un artículo. En el área de ustedes, como no es ciencias duras, no aplica discusión de los resultados, sino simplemente conclusiones. Porque es el área de ciencias sociales. Ustedes están en el área de conocimiento de ciencias sociales.
Si yo voy a trabajar pura estadística porque tengo que medir, bueno, ahí sí. Si entra discusión de los resultados. Tiene la palabra. Ajá. A ver, dile a Lilia Valero. Aquí. Ahí. Ok, paso la otra. Ok, por lo tanto, cuando ya tenemos esas nociones que ya veníamos comiéndolas desde la universidad, desde nuestra formación, ya tenemos algo más que ganado el 50% de qué es cada cosa, ¿ya? Pero nosotros mantenemos algo que se llama un nivel conceptual. Y ahí me voy a detener. Se refiere a la base teórica abstracta sobre la que se construye el estudio. Implica cómo el investigador aborda, define, relaciona las ideas, teorías y conceptos fundamentales que sustentan la investigación. Yo no necesito tomarme 10 párrafos para decir, el Señor dice esto, de esto. Es que yo debo hablar como el Señor porque lo estoy fundamentando con esto. La idea de cruzar el conversar con las teorías es esencial en los artículos de investigación. No me puedes hacer una sección que se llame fundamentación teórica cuando tú no estás hablando ni estás apoyándote con el autor que escogiste. Y yo no estoy hablando de reescribirlo o reelaborar la idea de él. Estoy hablando a un diálogo. Sí se entiende, ¿verdad? Muy diferente a lo que se hace en las tesis doctorales. Porque ahí tú tienes solamente 2 cuartillas para hacer ese diálogo. Dependiendo de tus nociones o tus categorías nocionales que vas a trabajar en eso. Por eso se habla de que si tengo 5 palabras clave o 3 palabras clave, tienen que estar reflejados en esos autores, porque los tienes que fundamentar. Ese diálogo es imperativo, porque eso es lo que va a decirle al árbitro, a la comunidad, de que tú manejas el tema. Pero no te cases con la teoría. Ningún investigador se casa con una teoría, ninguno. Porque no puedes estar, porque primero la sociedad se mueve, y si le aplicas, por ejemplo, los años 70, fue muy en boga las teorías estructuralistas, de Lévi-Strauss, de Michel Foucault, de Althusser y todo esto. Pero alguien le dijo, ya va, la sociedad se mueve y se mueven también de esta forma y de esta forma y de esta forma. Son permeadas. Por lo tanto, tu teoría solamente funciona aquí. Ok, chévere. Los que se casan con la escuela estructuralista, pues sus investigaciones van a tener debilidad, dependiendo del elemento que están investigando. Y estoy segura que la medicina, los investigadores en medicina deben estar moviéndose con las teorías, porque a cada rato la investigación médica, la química, la genética está trayendo y le está tirando así, miren, nuevas teorías, ellos tienen que haber salido de ese abrazadero que tenían. Estamos hablando hasta ahorita, hasta los 80. Uno dice ahorita, pues el siglo pasado. ¿Ya? Entonces, si yo voy a trabajar con un autor es porque ese autor me da respuesta a mi inquietud y me fundamenta mi inquietud de investigación. De ahí, goodbye. Si voy a ahondar y voy a dar continuidad a ese punto y lo voy a subir a otro nivel, utilizo otro. Y así, porque un investigador no puede, en la bibliografía, cuando vas a ver, ese investigador no está caminando, está estático. Está estático. Y cuando uno hace una investigación, genera objetivos, genera hipótesis, te sigues haciendo otras preguntas. Cuando sistematicen ustedes y den esa fabulosa estructura ocupacional, ahora deben irse a la ley. Alguien debe escribir sobre eso. Ajá, ya lo sistematicé, categoricé, le di función, los describí. Y ahora, ¿quién me norma para que pueda tener función? Si no, no he hecho nada. Porque también hay algo que se llama transferencia tecnológica. ¿Ya?
son esos imperativos que ustedes deben tener. No mezclar la práctica discursiva de una tesis doctoral, que tiene otros imperativos totalmente diferentes, a la práctica discursiva y el diálogo que hay, que le estás dando seguridad a tu lector, a tu árbitro, de que tú manejas el tema, de que tú lo mueves, lo pones al revés, lo sacas. Que sin esos autores tú puedes hablar sola. ¿Quién dijo? En la revista yo creo que les puse uno de opinión. Ustedes tienen una revista, ustedes tienen una sección de opinión. En la sección de opinión tú puedes escribir sin estar referenciando, porque ya tú escribes desde la experiencia de la formación investigativa. Tienes control sobre algunos esquemas, sobre algunos conceptos, y dice, ay, él escribe como tal. No, eso lo que está diciendo es de fulano, pero tú no necesitas referenciarlo, pues ya tienes dominio de tema. Por lo tanto, esa opinión te lleva a subir a nivel y lo que vas a hacer es provocar un interés de algún tema a las personas, para que otros vayan e investiguen. Eso se trata. Cuando hablamos entonces de que se relacionan las ideas, las teorías, conceptos fundamentales que sustentan la investigación, ese es el 70% de su trabajo. Ese es el 70%, porque el otro es cuando ustedes le dan eso y empiezan a comprobar lo que están diciendo a partir de allí. Ya eso sale más fácil. Siempre he dicho, no, que no es fácil, que es complejo. Sí va a salir, porque en la medida que tú manejes la fundamentación teórica, te acompañes, tu descripción o lo que quieras comprobar de tu hipótesis en algo que se llama conclusiones, o como tú quieras llamarlo, no necesariamente conclusiones, quieras llamarlo un punto X, que eso es libertad de cada autor, tú allí te explayas, tú allí ya construyes, ya tú eres como investigador y te vas sin importar que tú tienes unos fundamentos teóricos que te dicen hasta aquí. No, pero yo quiero seguir yendo hasta acá. Y eso es lo interesante de la escritura para los manuscritos de investigación. Fíjense, y aquí hay un ciclo. Fíjense que no es lineal. El lineal es el del académico. La metódica es circular. Eso traduce diálogo con el objeto, con el contexto, el volver atrás, el retomar, el considerar vamos a decir de esta manera, el considerar otras bases contrarias. Profesora, una vez me dijeron, yo puedo utilizar dos enfoques teóricos contrarios, sí, pero tienes que discutirlos. Porque yo necesito exaltar que los dos enfoques tampoco me dan respuesta. Ah, bueno, tú es un ensayo de investigación de tipo de investigación teórica. Nadie ha hecho teoría sobre. Nadie ha escrito teoría sobre. Entonces vienen aquellos y dicen, yo voy a empezar a problematizar que no existe teoría alguna sobre. Ah, una de las cosas, ¿existe teoría sobre la ocupación minera? Teoría, descripción, nociones, categorías nocionales. Muy básica. Inclusive en materia de personas con discapacidad y las ocupaciones, que también es otro frente que precisamente estábamos metiendo en la parte del artículo científico. Porque se lo dieron quizás al ámbito de la psicología laboral, pero entonces a la psicología laboral, mire, las teorías son clasistas también, ojo. Lo que no hay es porque las disciplinas no han permitido que entren. O en las academias te dicen, escribe sobre esto porque tienes que alimentar esa línea de investigación. O sea, si yo estoy haciendo eso, yo como dirección de investigación tengo que crear líneas de investigación para nutrirla de teorías. Porque capaz la teoría psicológica ocupacional no me da respuesta. Me lo puede dar la sociología. Me lo puede dar lo que llaman las nuevas disciplinas emergentes. La reingeniería. Todo eso ustedes tienen que indagarlo para poder darle cuerpo, para darle continuidad. Pasamos a la otra. Entonces, entendiéndose
todo eso se transforma en algo que se llama discurso científico. El discurso científico no es aquel que me voy a parar yo a dar una conferencia, a dar un discurso científico, no. Ya cuando ustedes escriben es un discurso científico. ¿Por qué? Por todo lo que yo les acabo de decir. Porque la ciencia es esto, porque yo enfrento, porque estoy consciente de que hay un bagaje de conocimiento que está allí, o hay realidades que se deben convertir sistematizar para convertirlas en conocimiento, y esos datos que me da en contenido los transformo en información para divulgar. Entonces se llama discurso científico. Que la revista de la Clínica X publica una publicación. ¿Esa es científica? ¿Es divulgativo o de difusión? No, ese es de difusión. Es científica, pero ese es de difusión. ¿Por qué? Porque lo que está publicado ahí nadie lo ha contrastado. El doctor que escribió eso no lo han contrastado, no lo han enfrentado con otros, no lo han evaluado. Por eso se llaman revistas científicas arbitradas, porque te van a volver a evaluar. Si tú en el camino del doctorado cerraste tu tesis doctoral o tu tesis de maestría, tesina, y tú sentiste que te faltó explicar, utiliza el artículo y ahí hazlo. Porque el tutor te dijo que cambiaras esto y le pusieras, bueno, libérate de ese yugo, que en tu artículo lo puedes hacer. ¿Ya? No, porque los tutores me dijeron que eso no, mejor me metiera por acá, pero es que yo quiero hacerlo así, me cambiaron para allá. Que hay muchos cuentos sobre eso. Aprovecha tu artículo o tu ejercicio de discurso científico y proyéctalo allí. Porque quienes te van a evaluar no son tus tutores, son tus árbitros. ¿Ya? Con esos imperativos que yo les dije anteriormente. Por lo tanto, el discurso científico es un lenguaje de ayuda a la forma de ver y comprender el hecho a investigar o problema a resolver. Cuando usted vaya a escribir, usted va a reflejar el problema que se resolvió. ¿Ve? Cuando usted vaya a escribir, usted va a reflejar el problema de no haber existido algo. Problematización. Siempre piensen que un artículo lo que va a reflejar es una problematización. Ustedes van a construir la solución, la hipotética solución, van a proponer y dan su conclusión. ¿Qué resuelve? Por eso hablamos del impacto. ¿Qué va a resolver? Y yo no estoy sola, porque lamentablemente venimos de la academia y tenemos que fundamentar. Por eso es que tenemos fundamentación. Y eso es en todo. Las revistas científicas todas llevan un capítulo, una sección que se llama fundamentación teórica. Pero va a funcionar como les acabo de decir. Es un diálogo entre tu experiencia o tú como investigador que vas a conversar con él, porque vas a hablar con tu problema, vas a hablar con tu problema. No vas a dejar tu problema allá y tú vas a solamente decir, no, fulano define esto por esto. Ajá, ¿y tu problema dónde está allí? ¿Dónde está allí? En esa definición, en esa noción. No, yo la voy a tocar no, señor. Entonces van a ser raspados y no van para el baile. Se fundamenta acompañado del problema. Se fundamenta acompañado del problema. Por eso uno crea categorías de análisis que te acompañan con tu problema. Por lo tanto, con el lenguaje se diseñan investigaciones, se formulan hipótesis, objetivos, se organiza el contenido teórico y metodológico y los procesos y los resultados. Esto es simplemente la forma como vas a organizar tu discurso. ¿Es academicista? Sí, pero te voy a negociar porque lo que yo voy a meter ahí es mi metódica. ¿Ya? APA sirve solamente para organizar el contenido, pero yo no lo quiero organizar de esa manera. ¿Cómo hacen los ingenieros para citar? El ingeniero dice, ¿por qué yo tengo que dedicarme a una introducción? Se hacen sus preguntas. Yo les digo, partan por el diseño
partan por el problema, describir el problema, el diseño y la solución. Ah, listo, por eso es que tenemos artículos de ingeniería de solamente 5 páginas. Entonces el que no sabe leer revistas de ingeniería dice, no, eso no es... No, por favor. Ahí dijo todo. En los laboratorios de química, en la Universidad Central, eran de 2 cuartillas. O sea, toda la experiencia que uno hacía en el laboratorio se describía y se narraba en una cuartilla. La otra cuartilla estaba destinada a la introducción del asunto, cuál fue el método que abordaste y la técnica del laboratorio, y luego en un párrafo o 2 párrafos lo conclusivo. Así se estructuraba y así se entregaba. 2 cuartillas. Y es básico. Porque no necesitaban ellos profundizar sobre la técnica del método porque ya lo conocían. Entonces nada más con mencionarlo era suficiente. Claro. Pero sí le interesaba cuáles fueron las tabulaciones, los resultados que fuiste obteniendo en una línea de tiempo, ¿no? Eso sí. Por eso es que cuando ustedes en la introducción den sus objetivos, den respuesta a los objetivos. No se vayan por otro lado, porque van a tener solamente 15 hojitas para echarme el cuento. Y si, como bien, me voy a explayar en los... Yo puedo trabajar 25 antecedentes de un problema, sí, en un párrafo de 10 líneas. ¿Cómo lo hago? Fácil. Nombras, año, listo. Caso, listo. No tienes que... no, el que se preocupe que investigue. Yo estoy dando mi referente en la introducción. ¿Ya? Dale apenas el toque, nómbralo, pero no te dediques a páginas a cada uno de ellos. Hay gente que le dedica a los antecedentes, válgame Dios. No, dile al lector, mira, esto tiene un antecedente y es de esta forma. Ojo, en los artículos científicos no se habla de antecedentes. Apenas en la introducción se toca. Apenas en la investigación se toca, pero tú vas a ser estratégica y vas a colocar solamente los antecedentes más pesados, no todos. ¿Sí? Deben ser estratégicos en la intención, porque si yo voy a colocar esos antecedentes es porque yo tengo una intención de citarlos. De 25, agarro 3, los más impactantes, pero dicen, hay otros que desde nuestra consideración, porque se habla en tercera persona, desde nuestra consideración, no es que no sean importantes, no son relevantes para esta investigación. Tal respeto, ¿ves? Pendiente con eso. No voy a citar los 25, estos son los 3 que para esta investigación son los que dan el peso y los demás no son relevantes para esta investigación. Y así los estás ubicando. Ah, no, porque todos son importantes. No, te estoy ubicando. Para esto no son relevantes. ¿Ya? A través del lenguaje se estructura y expresa el discurso científico de la siguiente manera. ¿Cómo vamos de tiempo? Pese a los cortos. Ok, vamos a pasarlo. Tenemos una selección de información y una selección léxica. Solamente les voy a explicar los 2 niveles y cuando retomemos el próximo curso les explico cada uno. La selección de información es eso. ¿Qué voy a utilizar? Como vayan a preparar un gran menú, ¿verdad? ¿Qué voy a utilizar? Libros, páginas web. Yo ya tengo aquí todo bien seleccionado. Diccionarios. Puedo utilizar diccionario técnico dependiendo de lo que yo quiero resaltar ahí. Tengo ya las páginas web ubicadas porque voy a utilizar una información de alguna página web. Yo ya debo saber que la norma de publicación de la revista me está diciendo que la página web me tienes que decir de la siguiente manera. Referencias bibliográficas, referencias web. Okay. Entonces yo vengo y digo referencias web. ¿Cómo las debo citar? Ah, bueno, a mí me dice la revista que lo cite de esta manera. El título, el momento, el link y visitado en. Disponible en, pero visitado el día tal, fecha tal. ¿Ok? ¿Por qué es necesario? Ah, y voy a empezar a hacer un espejo de esa publicación. No se olviden de guardar los espejos.
guarden la publicación, guárdenla, porque eso puede desaparecer. Puede desaparecer. Y ustedes tienen la prueba de que utilizaron esa fuente. O se la pueden prestar, la pueden compartir con otros. No sé, alguien de aquí de tecnología que me diga que yo pueda revivir esa página no sé. Entonces la tecnología no me sirve. Porque si yo la guardé por acá y puedo crear un programa en donde activo la página, no para que navegue, sino que la activo para verla, para almacenar, ok, lo tengo. Pero hay que ir guardando. Yo creo que lo primero que hay que hacer es la estructuración de las referencias según las normas de publicación. Ya tú tienes todo allí, estos son los libros, porque estos son los libros que voy a utilizar para fundamentar o acompañar determinadas nociones que voy yo a explicar y convencer al lector que esta es la solución. Hay gente que no usa un enfoque, sino que usa una herramienta. También la tienes que organizar. Todo lo tienes que tener a la mano. Porque esos son condicionantes, vamos a decir, herramientas discursivas que te van a hacer más precisa la información en 15 páginas. Cuando yo selecciono la información, inclusive entrevistas, voy a utilizar esta entrevista, voy a escucharla, porque algo voy a sacar de allí. Usted toma nota y construye esa entrevista en un cuerpo de contenido que lo voy a citar, o me voy a apoyar, o apenas lo voy a... pero lo usaste. Todo lo que usas para el artículo tiene que estar allí. Hay gente que se pone a meter bibliografía que ni siquiera ha leído para hacerlo más inteligente el artículo. ¿Ya? Sí. Cuando tú vas al artículo, ya va, me estás hablando de algo, pero este señor, ¿dónde? Porque me tienes que decir la página de donde sacaste la información, o donde está tu universo de ideas concentrado allí. ¿En dónde te acompaña? Dime la página. Hay gente que no coloca las páginas. No solamente la página es para la cita. La página es porque si he dialogado en esa fundamentación teórica, yo digo fulano y la página. Ah, sí, es verdad, lo leyó. Esas son comprobaciones que le das al árbitro y le das a otros especialistas. Y se hace confiable. Y si has mal dialogado, no comprendiendo lo que nos está planteando el autor. Por ahí le dan duro los árbitros. Y devuelto. Problema de contenido. Y hay unos criterios de evaluación que miden eso. Sí, eso ocurre por lo general cuando se segmenta el párrafo. Se toma nada más lo que me conviene, un pedacito nada más, y lo saca de contexto, ¿no? O lo fuerza. O lo fuerza. Lo que está de acuerdo con mi amigo. Y la selección léxica es la manera, vuelvo y repito, las normas de publicación me van a decir, usted va a utilizar las categorías de esta forma. Usted tiene que utilizar solamente 4 palabras clave. Yo metí 12 en la tesis doctoral. No, usa 4. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nadie les dice, usa 4, porque lo que tú tienes que hablar no es tu tesis doctoral, es algún objetivo de tu tesis doctoral. Algún objetivo de tu tesis doctoral, no la tesis doctoral. Y si vas a utilizar la tesis doctoral, tu capacidad de análisis tiene que ser muy diestra y siniestra para llegar a 4 palabras clave de 12 que tenías. Más adelante van a ver qué son las palabras claves y por qué se usan y cómo las deben construir. Y esto tiene que ver con la metodología de investigación, pero también con la parte ontológica de su material. ¿Ok? Aquí también les dice la revista, las normas de publicación, les dice, usted si va a utilizar palabras en otro idioma, las debe colocar en cursiva. Está prohibido utilizar el latín. Hay revistas que te dicen, a mí tú no me usas anglicismo. Hay una red que se llama Decrisur, que solamente acepta revistas que no usan traducción
algún anglicismo. Por ejemplo, a ver, en latín, in situ. Porque a veces te quieres poner a escribir en latín, te salen unas expresiones, ay, para ser tan inteligente. No, señor, hay revistas que dicen que no. Me dices en criollo cómo lo estás diciendo y punto. ¿Ya? La gente que obviamente escribe en derecho se le va a escapar el latín. Bueno, ellos tienen revistas especializadas en derecho en donde les permiten escribir en latín. ¿Ok? Séneca y todas esas cosas. Pero hay revistas que les van a decir, no, usted me escribe en español. Porque mi revista es en idioma español. Y si tú me vas a citar algo que está en inglés, lo traduces, y bien traducido, obviamente, y me tienes que decir qué referente traductor utilizaste. Porque si traduciste por Google, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Y mientras más herramientas tecnológicas tengamos de traducción, ellos se van a fijar generalmente hay unos que te obligan y te dicen tienes que utilizar estos traductores y son crean la enfermedad para darte la medicina a ellos mismos. ¿Ve? Te dice cómo debes expresarte en las tablas. No me enumeres tablas por dentro. Te dice esto se llama tabla, esto no se llama cuadro. Si yo tengo una figura, una imagen, ¿cómo se llama? ¿Figura o imagen? Esas son condicionantes en el léxico. Porque cuando tú vas a hablar, te olvidas que ahí dijiste figura, no, porque la imagen tal. ¿Ya? Y empiezan los choques discursivos allí. Entonces se hacen la pregunta, ¿voy a utilizar tabla o voy a utilizar cuadro? Tabla, no existe cuadro. En el discurso científico no existe cuadro. Existen tablas. Tú ahí distribuyes la información. Y se usa tabla cuando la información en verdad es de carga, puede ser mucha. Capaz el árbitro te dice, tú debiste haber representado eso como un gráfico, no en una tabla. Entonces son los árbitros los que recomiendan. Y porque capaz la revista no te dijo que debes condicionar alguna información de alguna manera. Te lo va a decir es el gráfico. Pero todo eso está sujeto a la intención de la investigación. ¿Qué repercute más para los tomadores de decisión? ¿Una tabla o una torta? ¿O una gráfica de barras? Las tablas, no, ellos utilizan son las tortas, lo visual, repartido, y cuando son colores, donde tenga la mayor cifra, ahí te voy. Entonces, si quieren que impacte, si van a utilizar una investigación que tenga números o cifras, pues piensen en gráficos creativos que impacten. ¿Ok? Esa es la manera léxica, ¿qué es lo que yo voy a transmitir? Entonces, la próxima reunión que tengamos, defino cada una y les traigo algunos otros ejemplos. Por ahora, agradecida por la atención, los que están allá en los 24 estados. Ay, no, que... Bueno, no, lo primero es si ellos tienen alguna pregunta. Sí, no sé cómo se ve allí, porque aquí no se ve. No estamos viendo, Félix. Esa máquina como que se apagó otra vez. No. Ok. Ahí le están viendo. Okay. Muéstrale la imagen. Ah, pero está bien. Okay. Ajá. Ok. Aquí estamos. Chévere. Si van a hacer alguna intervención, aprovechen. ¿Alguien alguna pregunta del público? En los mensajes, revisemos los mensajes. Y tener el bichito azul es porque se dice todo. Ok. Bueno. Mensaje. Ahí está. A ver. Yo le indico. ¿Alguien dice no avisaron? Ahí hay una pregunta. Dice, la primera que veo, dice, ¿están publicadas las normas para publicar en la revista científica del INSEE? No, aún no. La vamos a publicar en el próximo número. En la invitación. Y en la invitación que estamos haciendo. En la convocatoria hay unas normas publicadas, pero también las vamos a publicar en el próximo número, de manera que todas las personas tengan los criterios que hemos definido hasta ahora para publicar. ¿Qué más?
van a colocarle el material a la disposición. Sí, sí. De hecho esto que estamos grabando hoy va a ser editado por algunos problemas técnicos que tuvimos, y una vez que esté editado se publica en el portal de Linces de YouTube, pero igual yo creo que ustedes pudieran descargarlo de manera tal de evitar eso que precisamente apuntó ahorita Fabiola, que es que de repente YouTube nos borra la cuenta y entonces nos borra también el material. Entonces es bueno descargarlo y tenerlo descargado como video. Porque la intención de esto básicamente es que podamos hacer una biblioteca gráfica, una biblioteca de video, una biblioteca que podamos tener como patrimonio de todo el trabajo que estamos haciendo acá en la gerencia de investigación. Giovanni está levantando la mano. Ajá. Giovanni, adelante. Puede hablar, Giovanni. Saludos. Bueno, sí, muy agradecido, profesora, de verdad, por impartir este conocimiento. Más sin embargo, pues yo siempre pongo las cosas en contexto. Y a través de lo que es la investigación, ahora mismo estoy investigando un caso que el INSE adquirió unos laboratorios que se llaman laboratorios LabBol. Son unos laboratorios canadienses que fueron diseñados desde el año 1957. Entonces, para el estudio de la parte eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, eso un convenio que se hizo con esta empresa, el INSE pudo adquirir en el año 2002 esos laboratorios. Entre los antecedentes que estoy investigando, resulta que ingresan al país en el 2002, ingresan algunos de los estados, llegan en el 2002, en el 2010 aún no estaban instalados, estaban en cajas, por lo menos los que estaban acá en Táchira. En el 2010 tengo la oportunidad de estar en ese proyecto para su instalación. En el 2012 finalmente se habilita, digamos que para poder dar las formaciones, se entrega la instalación de estos laboratorios. Desde el 2012 hasta el 2020 hay un pasillo ahí que aún no sé qué ha pasado. En el 2020, 2021 se intentó dar la apertura con una o dos formaciones. En el 2023, lo importante, señores, de escribir, en el 2023 llevo una propuesta para la apertura, me dejan hacer una inspección, hago una propuesta para la apertura de formaciones en materia eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica, de los laboratorios. No se tomó muy en cuenta, pero ahí tengo la escritura. Seguí presionando. En el 2025 actualmente estamos trabajando, estamos haciendo inventario para ver si se da inicio a estos laboratorios. Sí, ha sido, digamos, aunque no cumplí con todos los procesos, gracias a esa propuesta que se elevó, ni siquiera como investigador, ni siquiera como proyecto, sino como propuesta, ahora mismo estoy elevando esa propuesta con ese antecedente que he venido dejando, la voy a llevar a una investigación pensando en que a través de esos laboratorios nosotros pudiéramos hacer convenios para formaciones con PDVSA en la industria petrolera, en donde hay muchas debilidades de mano de personal calificado en estas áreas que son tan importantes ahora mismo, estar conectados con la electrónica, con la parte de telecomunicaciones. Y entonces para dar un impulso y reimpulsar y aprovechar la inversión que hizo el Estado desde aquel momento, y que aún a esta altura de la vida pues no se le ha dado ese aprovechamiento. Entonces pues es algo para reflexionar, es algo de verdad que quisiera aportar. El día que de inicio los voy a invitar a todos para que estén atentos y puedan participar en lo que va a significar realmente un logro que a través de todos estos conocimientos que estamos adquiriendo pues sería cuestión ya de la implementación. Gracias. Ingeniero Giovanni, fíjese, cuando usted dice no como investigador, sino como propuesta, ya usted está haciendo investigación porque está elaborando está dando una línea de tiempo y bien dada
con algunas preguntas, como lo llama el vacío. Hay que cuidar un poquito la palabra vacíos cuando uno redacta, ¿ya? Simplemente uno coloca allí un salto en el tiempo, en donde las políticas o los intereses eran otros, pero ya él está viendo un problema. Él ya problematizó. Al problematizar, él va a escribir sobre eso para decirle a las instancias, a los decisores, esto va a tener un impacto sobre. ¿Ya? Entonces, Giovanni, véase como un investigador desde el momento que usted trazó un antecedente, una línea de tiempo y está problematizando. Eso hace un investigador. ¿Ya? Muy bien. Bueno, por ahí dicen que, no sé si se está escuchando bien, por ahí acabo de leer que parece que no se escucha bien, pero bueno, vamos a tratar que así sea, que se escuche bien. Gracias a Fabiola. A la orden. Fabiola nos va a acompañar 2 días más. 22 y 23. 22 y 23 de julio. El 24 es día no laboral. Ajá. Y además de eso queremos que... Aquí yo no yo estoy hablando aquí como de aquí, ok, y aquí, ahora sí, ¿me ve? Ahora sí se ve. Bien, pues, entonces, fíjense, la idea es que entonces continuemos con esto. Es importante lo que apunta Giovanni por lo siguiente. La idea de las comunidades de investigación es aportar investigaciones que contribuyan a darle piso a todo lo que estamos haciendo en el INSE. O sea, no andamos haciendo investigación especulativa sobre problemas teóricos, fuera del contexto de lo que tiene que ver el sistema de formación técnica profesional. Por lo tanto, todo aquello que nosotros podamos aportar, sobre todo ahora que estamos encaminados a la creación del sistema de formación técnica profesional nacional, va a contribuir a que abramos el debate en otras instancias de la educación, pero también comencemos a solidificar la propuesta que durante 66 años ha acumulado el INSE respecto a esta actividad. Entonces, qué bueno que estemos trabajando en eso, lo hemos venido diciendo, es bueno inclusive que comencemos como proyecto de investigación a examinar nuestra propia práctica actual, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta, o si hay otras formas de mejorar lo que estamos haciendo, si le estamos dando respuesta a las necesidades nacionales en materia de formación técnica profesional. Ahí están los proyectos, o sea, ahí están las ideas, mejor dicho. Lo que hay que comenzar entonces es generar los proyectos y generar las investigaciones que permitan, tanto en lo interno como en lo externo, porque creo que se va a abrir un gran debate nacional sobre la educación, el sistema educativo en general, podamos participar con la fortaleza de nuestras investigadoras y nuestros investigadores. Pero también lo que vayamos haciendo en materia de innovación, lo que vayamos haciendo en materia de tecnología y hasta lo que estemos haciendo cuando comenzamos a inventar cosas. ¿Okay? Está bien. Entonces, gracias. bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos veremos en la próxima sesión.